Estamos aquí en A Fondo con el exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, entre otras cosas que ha hecho en la vida. Pero sobre todo lo invito porque en medio de todo lo que nos está pasando de pues este tenaz terremoto que vivimos y que todavía estamos padeciendo porque aparecen más muertos y heridos cada día que pasa. Conocimos una noticia, la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de retirar la ley de competencias, que es una ley que se había presentado en el gobierno de Gustavo Petro y que se derivaba de un acto legislativo que se aprobó en el gobierno precisamente de Gustavo Petro y que empujó mucho a Juan Fernando Cristo, por no decir que lo empujó todo, siendo ministro del Interior, y que tenía que ver precisamente con una promesa de la Constitución del 91, descentralizar el presupuesto, precisamente permitiendo que el Estado le enviara a los municipios y departamentos más dinero para cumplir sus necesidades. Eso que era un mandato de la Constitución no se cumplió y tiene que ver precisamente con la descentralización, que es una bandera que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella la está tomando, tanto que ha dicho que entonces hay capitales alternas, Barranquilla, Cali, Medellín. Pero realmente el proceso de descentralización comenzó con este acto legislativo que volvía otra vez a un 39% del dinero que se debía trasladar del Estado a los entes territoriales. ¿Qué pasó? Que se necesitaba pasar una ley de competencias para determinar cuáles eran las competencias que se trasladaban, precisamente para que no se traslaparan y ahorrar plata. Bueno, pues esa ley que fue muy discutida cuando se presentó, en lugar de arreglarla y empezar una discusión sobre lo que hay, decidieron retirarla. Es decir, nos quedamos sin ley de competencias y hasta donde yo sé, y eso es en materia de lo que vamos a discutir hoy aquí en A Fondo, no sé si es para retirarla con el propósito de discutirla en plena, año preelectoral. El año entrante van a elegirse los gobernadores y los alcaldes, o si es para plantear un nuevo modelo de descentralización. Realmente estaba ahí a la puerta de la esquina la descentralización que tanto quiere Abelardo de la Espriella, pero de buenas a primeras decidieron retirarla. Exministro Juan Fernando Cristo, bienvenido aquí a Fondo. Bueno, María Jimena, muchas gracias. Ha hecho un buen resumen de la situación en la que nos encontramos hoy. Obviamente hay que empezar esta conversación enviando un mensaje de solidaridad y de afecto a toda la gente, a los miles de hogares colombianos que han sido afectados por esta tragedia. Especialmente es muy triste lo de Chocó, ahora que hablamos de descentralización y de autonomía regional y de pobreza en las regiones, obviamente en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, a los hogares afectados, a los damnificados, y obviamente esperamos que no crezcan mucho el número de víctimas mortales, de vidas humanas que se pierden en este terremoto. Un saludo especial. Mire, la verdad es que lo que está sucediendo hoy deja un sabor agridulce, digamos, para darle una definición lo más objetiva posible. Hablando de descentralización. Sí, hablando de descentralización y de autonomía. A mí no me disgusta como símbolos lo que ha hecho el gobierno desde que fue elegido, o lo que ha hecho el presidente. Que está bien hacer alterna. O sea, siempre está bien que se hable de descentralización y autonomía. Siempre está bien que se ponga ese tema sobre el tapete. Siempre está bien que se cuestione el centralismo asfixiante que ha tenido Colombia durante muchísimo tiempo, incluso no todo el tiempo que estuvo vigente la Constitución del 86, sino también en la Constitución del 91, a pesar de la promesa de la descentralización. Es correcto. Entonces, a mí todo este tema de las salidas a las regiones, hablar con los gobernadores y alcaldes después de la elección en varios departamentos, el tema de anunciar capitales alternas, ahora hablaremos de eso, el tema de la posesión fuera de Bogotá, pues esos son símbolos. Todos los gobiernos llegan tratando de poner su sello y están en todo su derecho, y
digamos, yo creo que las capitales alternas no van a funcionar dentro de 2 o 3 meses, eso es imposible. Mire, ya el presidente tuvo que venir a Bogotá, no Le desde tocó, Barranquilla, le tocó. porque la sala, Sí, pero le tocó. la sala de crisis por eso, porque le tocó y usted se imagina un presidente, en Colombia todos los días hay crisis, esta vez fue un fenómeno natural, otro día es la violencia, otro día es un conflicto social. Y manejarlo fuera de Bogotá, donde está concentrada toda, pues eso no es fácil. La misma posesión desde Cali, pues está bien y la hicieron. Hay gente que le gustó, otra gente que no le gustó. ¿A usted le gustó? Veo. Restablecer, no, a mí no me gustó. No me gustó sobre todo lo de la guarnición militar y el Viva Israel, la verdad, me puso los pelos de punta, que en una posesión de un presidente de Colombia haya un Viva a Israel, No, y y unas además, oraciones religiosas. sí. Es que ni siquiera fueron oraciones, fueron discursos de discursos, 15 como una minutos homilía, de yo cada, dije, de cada uno de los autoridad religiosa, representantes, sí. independientemente No estaba del respeto por todas las religiones. No invitaron a nadie sheik, musulmán. Exacto, no invitaron. Y eso sí viola todo ese cuento de que es que eso es que no puede ser un Estado ateo. No, es que el Estado no es ateo, pero el Estado sí es laico, y eso va en contra de la Constitución del 91. Pero bueno, digamos que esa es una parte. Ahora, los símbolos son importantes, pero con ninguno de esos símbolos realmente vamos a cambiar la centralización que vive Colombia hoy. Y a mí no me gusta tampoco que se esté convirtiendo, que esté desde el gobierno nacional, desde la cabeza del Estado, volviendo la necesaria descentralización y autonomía territorial en Colombia una batalla contra Bogotá, como si Bogotá y los que vivimos en Bogotá fuéramos los responsables de la centralización en Colombia. Nada más alejado de la realidad. Además, Bogotá, para decirle al presidente de la República, que además debe saber eso, porque él vivió acá, Bogotá alberga a todos los... Bogotá es de todos los colombianos. Todos somos, yo creo que los bogotanos son inmensa minoría hoy en Bogotá, los nacidos en Bogotá. Lástima y que Bogotá no es una víctima de la centralización de este país. Luego, decir que se va a gobernar desde fuera de Bogotá para derrotar el centralismo, pues realmente al final eso no cuadra, porque Rafael Núñez, lo hizo, que fue el presidente más centralista de Colombia, nos dejó más de 100 años de centralismo asfixiante, haciéndole mucho daño al desarrollo del país. Gobernó desde Cartagena. Entonces uno podría, traslapando eso, decir, entonces Cartagena era la responsable del centralismo de Núñez. No. Entonces, incluso el presidente citó en su discurso regeneración o catástrofe, que es la frase... Una cosa que no entendí yo muy bien hacia dónde, pero era la frase insignia de Núñez. Entonces, aquí no se trata desde dónde se gobierna, aquí no se trata de atacar a Bogotá, aquí se trata es de que no podemos hablar de autonomía y descentralización sin dos cosas absolutamente elementales, que es trasladarle más competencias y trasladarle más recursos a los departamentos y municipios de Colombia. Porque lo otro es seguir en el centralismo. Lo otro es seguir esperando que el presidente, sea desde Bogotá o sea desde cualquier parte del país, resuelva los problemas de la gente. Y eso no se hace sino reglamentando el acto legislativo que logramos aprobar, entre otras cosas, por consenso de todas las bancadas en el Congreso, a finales del año 2024, y que le dimos 2 años al Congreso para que expidiera la ley. Ahora, es cierto que el gobierno anterior se demoró injustificadamente mucho tiempo y que fue, muy en mala, presentar la ley. Ajá. Y también es cierto que esa ley no es una buena ley. Eso me han dicho muchísimo. Pero finalmente estaba radicada. Y era un buen punto de partida para abrir la discusión en el Congreso. Lo que pasa ahora con el retiro es que no sabemos, y habrá que esperar los primeros pasos del gobierno y del ministro del Interior y de Hacienda. Lo que no sabemos es, está bien que la ley se concerte con gobernadores y alcaldes, está bien que se concerte con todos los sectores interesados, cuánto tiempo se van a tomar concertando, y obviamente que lo que necesitamos es que arranque la discusión en el Congreso de la ley de competencias, porque si no,
todo esto se va a quedar en un saludo a la bandera y en un tema y en un discurso vacío como Reyes. Y taquillero y las regiones, como Núñez. Sí, como Núñez, y las regiones no van a ver ningún cambio. Ahora, que el presidente, por razones políticas, tenga mejores relaciones con unos gobernadores y alcaldes que las que tenía Petro, eso está bien. A mí me parece que una de las grandes equivocaciones de Petro fue ser incapaz de trabajar con quienes pensaban distinto en las gobernaciones y alcaldías. Me parece que eso está bien, pero dentro de 1 año y medio tenemos nuevos gobernadores y alcaldes, y de pronto se eligen alcaldes de Bogotá, de Cali, de, qué sé yo, de Sincelejo, de Bucaramanga, distintos al presidente. Entonces vamos a empezar a depender de la afiliación política. Por eso hay que apostarle como política de Estado a que los departamentos y municipios, a que los gobernadores y alcaldes cada día dependan menos del gobierno central, cada día tengan más plata y cada día tengan más competencias para resolver sus problemas. Qué bueno hoy no. En esta tragedia que estamos viviendo, que departamentos como Risaralda, Caldas y obviamente el propio Chocó tuvieran mayor capacidad institucional para enfrentar esa crisis. Y usted escucha que, bueno, empezando por Chocó, pero también Risaralda y el propio Valle del Cauca no tienen las capacidades ni tienen los recursos suficientes para atender la crisis. De eso se trata la autonomía y la descentralización. Pero presentar esta ley, o sea, volverla a barajar, porque eso es lo que está pasando, en momentos en que se está pensando en las elecciones del próximo año, se van a elegir el próximo año los gobernadores y los alcaldes, no es poner a merced también del gobierno central, pues que en este momento es el presidente Abelardo de la Espriella, a los territorios, a los departamentos, a los municipios. Pues María Jimena, puede ser, pero digamos, en eso sí yo diría que cada momento y cada periodo de la historia pues tiene sus complicaciones, ¿no? Vuelvo y digo, yo creo que fue una gran falla del gobierno de Petro no evitar eso y haber presentado el primer semestre del 2025 la ley. Pero nos hubieran dicho también, viene la elección presidencial, viene la elección del Congreso, los congresistas discutiendo. Nunca es el momento, porque además nosotros estamos aquí en elecciones por este cruce de elecciones cada año y medio, cada 2 años. Entonces, digamos que no es lo ideal, pero yo diría que finalmente la discusión de ley de competencias, María Jimena, es una discusión política y es una discusión sobre el poder, y es una discusión de cómo logramos que el presidente de la República, el ministro de Hacienda, no Abelardo de la Espriella y el actual ministro de Hacienda, el anterior y el anterior, no de la derecha, también de la izquierda y de centro, entiendan que tienen que ceder poder, que tienen que ceder recursos, que tienen que ceder competencias a los departamentos y municipios de Colombia. Nosotros no podemos seguir. Ayer me decía alguien, no recuerdo quién, que había hablado con gente del Ministerio de Agricultura, para ponerle un ejemplo, ahorita que estaba terminando el gobierno, y que algún funcionario, cualquiera del Ministerio de Agricultura, el mismo funcionario decía, hablando porque se puso de moda el tema de descentralización, por el discurso de la Espriella, hay que decirlo, dice que ese funcionario del Ministerio de Agricultura decía, imagínense, a mí me ponen aquí, en este ministerio, a escoger cuál es el proyecto de desarrollo agropecuario que le sirve al Carmen de Bolívar en Cartagena. ¿Yo qué voy a saber de eso? Yo no conozco dónde es eso. Yo me toca empezar a mirar qué cultivan y entonces termino escogiendo cualquier proyecto. Bueno, eso pasa en cuando planeación, eso debería hacerlo la alcaldía y la gobernación. O lo discutimos aquí la otra vez hablando de este tema de la autonomía. Pongamos el mismo ejemplo, al alcalde de Arjona en Bolívar, sigamos en la costa, definiendo cuál es la vía terciaria que le sirve a los campesinos, productores. Desde planeación. Desde planeación o desde el INVIAS, desde una oficina de INVIAS que tienen un mapa ahí colocado y los técnicos nunca han pisado ese territorio. Sí. O el DPS, que fue creado simplemente para garantizar las transferencias monetarias a la población vulnerable, usted recuerda, familias en acción, jóvenes en acción, etcétera, y se volvió una entidad que hace plazas de mercado, que hace vías urbanas, que instala cocinas eléctricas en los territorios. Esos recursos
tienen que manejarlo son los alcaldes y gobernadores que conocen el territorio, que conocen las necesidades, que saben qué es lo que se necesita. Pero, y no aquí desde Bogotá. Entonces, para volver a la pregunta inicial, bienvenidos todos los símbolos, pero sin ley de competencias no hay paraíso, no hay nada. Todo seguirá siendo igual. Y entonces llega la elección del año entrante, si no aprobamos la ley de competencias. No pueden entrar en vigencia el acto legislativo. Entonces, no empiezan a crecer las transferencias a los departamentos y municipios, no comienza la implementación del acto legislativo, y entonces veremos el año entrante, para volver a su tema de elección popular de gobernadores y alcaldes, veremos en el año 2028, entonces alcaldes amigos de la Espriella o amigos de la derecha que van a tener más posibilidades de acceso a recursos y los otros no. Y yo creo que eso no es justo con la gente que vive en los territorios. Yo le decía en estos días a los gobernadores, espero que así como tuvieron interés y nos apoyaron en sacar el acto legislativo, también exijan la discusión y aprobación de la ley de competencias, y que los actuales alcaldes y gobernadores no se contenten con decir, tenemos este amigo de presidente que nos saque este proyectico porque ya no hay tiempo para nada más, que Petro nunca nos quiso. Uno entiende a más los gobernadores, Petro no nos quiso, no nos recibía, sí. No conversaba, por lo menos conversa con. Y yo le decía a algunos de la Federación de Gobernadores, espero que entiendan que esto es un tema coyuntural, ahorita los puede ayudar el gobierno para sacar adelante algún proyecto que estaba estancado, pero la verdadera autonomía y descentralización es que los siguientes gobernadores y alcaldes, no pensando en el periodo de estos, sino hacia el futuro, tengan claras cuáles son las más competencias y más recursos. Con un tema adicional, María Jimena, que yo le decía, yo estuve conversando del tema por teléfono con el ministro Lara, y yo le decía, ustedes han venido planteando la necesidad de una reestructuración a fondo del Estado colombiano, de achicar el Estado colombiano. Esa es la qué forma. Mejor oportunidad que la ley de competencias. Van a eliminar duplicidades una ley de competencias bien hecha, porque la verdad esta ley que radicaron no era la ley adecuada, incluso en algunos casos iban contra vida del espíritu y de la letra del acto legislativo. Entonces, siéntense a hacer una buena ley, se eliminan duplicidades, se eliminan entidades nacionales que no se necesitan, se reestructuran otras y se transfieren competencias a los departamentos y municipios. ¿Cuáles entidades deberían Yo lo acabo de decir, tienen que reestructurar el DPS y que vuelva a su espíritu original. Girarle las transferencias a la vulnerable, punto. Tienen un presupuesto para girar transferencias, lo demás que lo hagan, y eso tienen 2-3 billones de pesos en inversión de eso. El INVIAS mismo, reestructurarlo y que se vuelva una oficina de planeación estratégica de las vías, pero no de ejecución de los recursos, y que los manden a los departamentos. Bienestar familiar, todo lo del PAE, toda esta cosa, que hay una duplicidad de funciones, que quede claro que se van los recursos para depositarle solo 3 entidades, pero le podría citar 10 más. Y así el gobierno también cumple ese compromiso que hizo en campaña de achicar el tamaño del Estado colombiano. Entre más chiquito, más pequeño tengamos el Estado central, y en eso yo estoy de acuerdo con el gobierno, y fortalecer el Estado en los territorios, yo creo que vamos a ser mucho más eficientes resolviendo los problemas de la gente. Usted hablaba de Núñez y de esa frase que acuñó el presidente Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión, regeneración y catástrofe, o catástrofe. Y hay que explicarle a la gente que nos está oyendo y viendo que esa frase tenía que ver con la realidad del país en ese momento, y es que él venía de 20 y pico años de federalismo, de Estados soberanos. De una constitución, veníamos de una constitución radical, conocida como la constitución radical, que del planteó... 63, eran 23 años. Exacto, 23, duró solo 23 años, pero que convirtió a Colombia en un país federal, metió el federalismo. Y unos dicen que fue muy buena, a mí me gustaba personalmente, me gustaba mucho, fue una época de apogeo económico de Colombia, sin duda uno de los momentos más importantes del país, pero vino el contraataque, digamos, de los que estaban en desacuerdo. Se acaba el federalismo en Colombia y se impone el centralismo. Pasamos para el otro lado, aquí nos radicalizamos de un lado y otro. Y llegó Núñez. Y Núñez fue el que hizo precisamente eso con su mano derecha, que era el doctor Caro,
muy bogotano él, ¿no? Pero José Núñez Ángel- además recuerde que era liberal y se pasó al Bueno, conservatismo. es correcto. Bueno, como pasan con mucha gente que viene, pues que llega a la ultraderecha, vienen de las izquierdas. ¿Y qué pasó desde entonces? Se constituyó la Constitución de 1886, que duró tantos años, duró 100 años, 105 años, hasta que en 1991 se hizo la Constitución nueva, la nueva carta en la que se planteaba muy claramente el comienzo de una nueva descentralización que tenía que ver con el, creo que era 45% del La presupuesto. Constitución del 91 o 46%. María Jimena señalaba que el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación tendrían que ir a departamentos y municipios. Es correcto. Vino la crisis financiera internacional del 99, la crisis fiscal colombiana. No se hizo, ¿no? Y en el gobierno de Pastrana nos dijeron, esto es insostenible, el Estado central, porque el Estado central se come todo y es voraz. No solamente ahora dicen que en el gobierno de Petro ha crecido la nómina y ha crecido la contratación. Miren las entidades de control, miren, todo ha crecido durante los últimos 20 años porque la reforma de Pastrana, que cambió, eso sí fue un articulito nomás, igual que la de la reelección, cambió la forma de calcular las transferencias a departamentos. Antes las transferencias estaban atadas a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, como lo volvimos ahora. Y el gobierno de Pastrana, la reforma dijo, no, esto va a crecer anualmente, no al ritmo que crecen los ingresos de la nación, sino con el IPC. Simplemente aumentamos la inflación años tras año. Usted le dicen eso, técnicamente dice, de pronto no es tan distinto. Resulta que esa formulita le quitó en 23 años a los departamentos y municipios, los cálculos más modestos dicen 400 billones de pesos. Imagínense lo que se hubiera podido hacer con... ¿Y en dónde se quedó esa plata? En el gobierno central. ¿Y para qué se utilizó en general? ¿Para qué? Para más burocracia. Creció el Estado central desmesuradamente, crecieron los organismos de control, creció todo el Estado central. No podemos llegar a ser tan injustos y tan absolutistas de decir no sirvió para nada. Yo creo que en los últimos 20 años ha mejorado el acceso a la salud, ha mejorado el acceso a la educación. Pero sigue habiendo unas brechas territoriales inmensas, no hay igualdad entre los territorios y hay muchos, en tema, por ejemplo, de saneamiento básico y agua potable. Pero ¿por qué no se cumplió? Entonces le quitamos toda esa plata a los departamentos, se quedó el Estado central con la plata. Y lo que hicimos con la norma constitucional que tiene que reglamentar la ley de competencias es decir, señores, volvemos a la fórmula del 91, que no se cumplió, atamos el crecimiento del Sistema General de Participaciones que se utiliza para salud, educación, agua potable y saneamiento básico al día de hoy, lo atamos al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación y de esta manera recuperamos los recursos para los departamentos gradualmente por 12 años que debe comenzar en el 27. Hoy en día, María Jimena, hoy en el presupuesto del año 2026, solo 25 de cada 100 pesos van a los departamentos y municipios. Con esta reforma en 10 años, lograríamos que 39.5 pesos de cada 100, ni siquiera estamos llegando, imagínense, y la gente los técnicos de Bogotá están escandalizados que se iba a quebrar el Estado. No estamos ni siquiera volviendo al 46. Y no estamos volviendo de un año a otro. Es un proceso gradual de 10 años que significa, un cambio a fondo. Esto no es un tema de cifras de 25 a 39, es un cambio a fondo de la manera como se gobierna a Colombia. Es una revolución territorial, porque si seguimos gobernando a Colombia como la gobernamos hoy, sea un gobierno más de derecha o más de izquierda, acabamos de salir de un gobierno de izquierda, entramos a un gobierno de derecha, los resultados van a ser los mismos. No vamos a ser capaces de superar las brechas territoriales. Claro, pero ¿por qué, doctor Cristo, por qué no se hizo o no se llevó a cabo lo que mandó la Constitución de 1991 en materia de descentralización? Sí se llevó a cabo durante 8 años. ¿Cómo fue en el gobierno Gaviria, el gobierno de San Pedro, se cumplió. ¿El 46%? Sí, claro. ¿Y qué pasó después? Pues pasó después lo que yo le acabo de explicar, que vino la crisis y el gobierno Pastrana dijo, no, esto no, echémosle mano a los recursos de los departamentos y municipios
y más bien cambiemos la fórmula porque esto va a ser insostenible y se va a quebrar el país. Y fue un gran debate, no sé si usted recuerda, María Jimena, año 2001. O sea que eso la fue... Plaza de Bolívar se llenaba, las protestas de los maestros de FECODE se llenaba porque se recortó mucha plata de la educación, mucha plata de la salud, y el Estado se recentralizó. O sea, después del acto legislativo, que fue un solo articulito, que pasó por una votación muy apretada porque muchos sabíamos lo que iba a pasar. Usted estaba en el Congreso. Claro. Y después Uribe, eso supuestamente nos dijeron, esto es mientras pasa la crisis. La gente se le olvida eso, que nuestra memoria es muy corta. Esto es del 2002 al 2007. Esto va a ser solamente 5 años y ya se estabiliza la cosa y era una norma transitoria. Y volvíamos al 91. Sí. Cuando llega el 2007, el segundo gobierno Uribe dice, no, esto tiene que continuar porque esto no hay manera de volver a lo de antes. O sea que los más centralistas han sido los que más pregonan el descentralismo. Sí, más o menos. Porque Uribe era una persona pues de que Antioquia, también decía con todo el tema Antioquia, descentralista y autonómico de Antioquia. Sí. Y Uribe dijo, este acto legislativo del 2001 se prorroga 10 años más. Entonces lo prorrogaron hasta el 2017. Y en el 2017 se venció la vigencia del acto legislativo y quedamos un poco bajo esa fórmula, creciendo las transferencias automáticamente. Y ahora pues venimos a aumentar eso, a darle un impulso a esto con el acto legislativo. Pero el acto legislativo del 2001 es el acto más que recentralizó el país, afectó mucho la educación, la salud y el agua potable y el saneamiento básico en los territorios. Ahora, esos recursos, lo hemos dicho, las comunidades, la sociedad civil, los organismos, es un replanteamiento democrático. Pero la gente tiene que cuidar más sus recursos. ¿Usted le ha oído al presidente Abelardo Lesprey? Yo solamente se lo oí una vez en un discurso por allá, no sé dónde que dijo que iba a recurrir a la ley de competencias para achicar el Estado. Yo la verdad no lo he escuchado. Si usted lo escuchó, yo creo que ellos todavía no. Pero la verdad es que no aparece. No aparece en la agenda, no aparece en la agenda legislativa, no aparece en la. Yo creo que es un tema que está ahí al lado, simplemente está el discurso, simplemente está la intención, que vuelvo y digo yo celebro, de tener una buena relación con gobernadores y alcaldes. Vamos a ver si la va a tener con todos o solo con los que simpatizan con él, porque ya de entrada habría que chequear. Me dicen que no todos los gobernadores ni todos los alcaldes de capital fueron invitados a la posesión presidencial. Hubo unos que no fueron invitados, mucho en la lista negra, digamos, no solamente los expresidentes. Entonces, si eso va a empezar a ser tratado, que hay que decirlo, en el gobierno de Petro eso se acentuó y fue demasiado evidente que a los que, pues, Fico Gutiérrez, Char, lo que sea, esos no independientemente de que le gusten o no le gusten, se ha debido trabajar. Yo recuerdo que en mi caso como ministro del Interior establecí diálogo con Fico, trabajábamos en Medellín lo de seguridad, con Char en Barranquilla, pero es evidente que la relación con el presidente no era. Pero esos son los alcaldes y gobernadores que nosotros siempre vemos, María Jimena, pero ¿qué pasa con un alcalde de la Cruz Nariño? ¿Qué pasa con un alcalde de Arjona en Bolívar? ¿Qué pasa con el alcalde de Teorama en el Catatumbo? A él nunca un presidente lo va. Necesitamos es que ese alcalde tenga más recursos, más competencias, para que no tenga que estar recogiendo plata de su presupuesto cada mes, pegarse un viaje a Bogotá, que es la realidad para explicarle a quienes que es evitar ven. Esos viajes que son de ese pueblo, venirse a Bogotá le cuesta al pueblo entre pasaje y viáticos y tal 2-3 millones de pesos, que parece una cifra chiquita, pero es una cantidad de plata para sus pueblos. Ahora, para venir con un maletín con sus proyectos, para sentarse y esperar 3-4 horas, no a un ministro. Un ministro nunca recibe a un alcalde, a un director del Ministerio de Hacienda, del Interior, Planeación Nacional, máximo a un viceministro. Cuando llegan un viceministro, los pobres llegan con los regalos de su zona, con el café de la región, con el sombrero, no sé qué cosa. Eso realmente así no puede funcionar un país. Ahora, Juan Ojalá el gobierno realmente acelere, y el ministro del Interior y el de Hacienda, yo les mandé una carta planteándoles la urgencia de
de presentar ese proyecto de ley, y nosotros, quienes hemos sido defensores de este tema, vamos a estar ahí acompañando más allá de diferencias políticas. Esto no es un tema de gobierno, oposición o de derecha, izquierda. Yo le hago una pregunta. A mí me da la impresión de que en lugar de tomar, de tomar el pulso de la descentralización a través de la ley de competencias, del acto legislativo que ustedes hicieron, que realmente descentraliza este país, como dice la Constitución del 91, lo que ha pasado es que la descentralización, el discurso de la descentralización se ha ido metiendo por otro lado. Barranquilla, capital alterna. Cali, capital alterna. Medellín, capital alterna. Todos sabemos que no van a ser capitales alternas. Pues ¿Por no sé, qué no? Barranquilla, Cali, Medellín. Pues capital alterna quiere decir, para ponerlo en plata blanca, en el caso, pues Barranquilla puede ser que el presidente se va a quedar a vivir allá, no sé. Y no sé, lo del Palacio Nariño, cuando vuelva un presidente en 4 años van a desocupar el Palacio Nariño o no. Digamos, si hay 500 funcionarios hoy trabajando en el Palacio Nariño. El DAPRE, pero digamos, Cali, Cali y Medellín, ¿eso qué va a significar? Que le van a tener una oficina al presidente en algún sitio cuando vaya de visita a esas ciudades y listo. Pues eso pues está bien, y unas oficinas, yo no sé los costos, quién los va a asumir. Eso no importa, si va a haber burocracia. No creo que vaya a haber burocracia, digamos, de la oficina del presidente. No tengo No, porque ni idea. él ha dicho que siempre está recibiendo la generosidad de la empresa privada. Sí, pero entonces, eso no puede ser con generosidad eso es lo que de la hizo, empresa privada. Bueno, pero eso fue lo que pasó Por en eso le Barranquilla. digo yo, ese no es el tema de fondo. Yo espero, María Jimena, que mantengan las capitales alternas, que mantengan Barranquilla, si quieren, si se sienten más con la más ayuda de la cómodos empresa allá. privada. Primero, el discurso, eso tiene que ser público, no puede ser privado, y vendrá ahí el debate. Yo esperaría, primero, que el discurso contra Bogotá se acabe. Sí. Yo creo que no es justo satanizar a Bogotá. No es justo satanizar a Bogotá con este tema de la centralización, porque hay que ser claro, Bogotá no es la responsable de la centralización, es la víctima. Y segundo, yo espero que pasen de esos símbolos, que vuelvo y digo, no están mal, que pasen a la verdad, a la realidad, y que pasen a las acciones de política pública concretas, que no puede ser sino una. Trasladarle más competencia, que es lo que llaman descentralización de autonomía, que usted tenga más poder, más chequera y más competencia. Y evitar que el alcalde tenga que venir aquí a ver las... Evitar alcaldes y gobernadores limosneros del gobierno central, del que sea, de un espectro político o el otro. Eso es descentralización y eso es autonomía. Entonces yo esperaría que el ministro del Interior y el de Hacienda rápidamente avancen en la concertación con los actores de esa descentralización, con gobernadores, alcaldes, con FECODE, con los sectores de la salud, y ojalá se pueda presentar el proyecto rápidamente. Nosotros estamos listos para participar en ese debate. Y presentarlo cuando faltan tan pocos, digamos, meses para... Porque sería, pues... Hasta diciembre. Yo creo que si hay un verdadero interés y compromiso, deberían presentarlo en diciembre. En el mes de septiembre, no, en diciembre, en el mes de septiembre, y presentarlo con mensaje de urgencia para poderlo sacar antes de diciembre. Los tiempos ya apremian y vuelvo y digo, y para ser justos, no es responsabilidad solo de este gobierno, creo que el gobierno anterior injustificadamente se demoró y no hubo liderazgo del Ministerio del Interior o del Ministerio de Hacienda. Hay que decir que son dos las reformas que quedaron, o digamos los proyectos que quedaron como ahí en salmuera. Uno es ese y el otro pues la jurisdicción agraria. Pero la jurisdicción agraria sí, no le veo ningún futuro en este gobierno. Creo que eso no va a ser parte ni de las preocupaciones ni de las, yo creo ni que de las prioridades del gobierno. Bueno, si no fue ni siquiera al final una cosa que quiso sacar el gobierno de Gustavo Petro, porque también lo dejó ahí. Lamentablemente yo creo que la jurisdicción agraria no en este periodo, pues, y es una tristeza porque hace parte de los... Primero es un acto de justicia con el campesinado colombiano, y segundo era parte de la implementación integral del acuerdo. Pero esa fue otra, y usted me dirá si yo exagero,
otra idea que quedó ahí en salmuera y que no sacó adelante el gobierno pero ahí sí, de Gustavo Petro. Ahí sí yo diría que más responsabilidad del Congreso que del gobierno. Yo creo que el pero de gobierno... un ministro que hubiera no. logrado... La ministra de Agricultura se la jugó a fondo, pero no tuvo apoyo al interior del gobierno. Es correcto, eso fue lo que yo sé. En eso estoy de acuerdo. Es que no hubo con qué. No hubo agenda el último año y lamentablemente es que, María Jimena, el gobierno hay que dividirlo, el de Gustavo Petro, ya para concluir y hacer el balance entre antes del famoso Consejo de Ministros estabilizado y después. Yo creo que el daño que hizo el famoso Consejo de Ministros de febrero del 2025 fue enorme a la coherencia, a la organización. Todo por defender a Laura Sarabia y a Armando Benedetti. Del gobierno fue un daño enorme, porque yo creo que hasta ese momento el gobierno no estaba haciendo lo perfecto, pero era un gobierno que venía cumpliendo con su agenda, con dificultades, con problemas, pero después de eso realmente vino mucho caos y mucho desorden, y el caos y el desorden son los principales semillas de un tema que llamamos corrupción al interior de los gobiernos que lamentablemente se generó en la última etapa. Yo le agradezco este podcast, nos clarifica muy bien y esperemos que en muchos temas, pero sobre todo en el tema de la descentralización, en el que usted ha sido siempre el gran protagonista, pero y lo ideal, ¿no? Como dice usted, no es que esta descentralización cambie solamente la ubicación a donde llegan los alcaldes, que en lugar de que sea Bogotá, sea Barranquilla. Pero le va a quedar más difícil, además tiene que hacer escala, venir a Bogotá. Hay que montar un puente aéreo de Bogotá con Barranquilla para todos los alcaldes y gobernadores del país. Porque esperamos eso dificulta más. Por eso esperemos que la descentralización sea de verdad una descentralización como se plantea a través del acto legislativo. El ideal de la autonomía, para ponerlo, para que la gente entienda, el ideal sería el día en que los alcaldes y gobernadores del país cada vez tengan que venir menos a Bogotá o a Barranquilla. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.